La repetición. Un ensayo de psicología experimental. Por Søren Kierkegaard. 11. Parte 1. 10. La tarde siguiente volví otra vez al teatro. Lo único que se repitió fue la imposibilidad de la repetición. En la avenida Unter den Linden, el polvo era insoportable. Cualquier intento que hacía por mezclarme entre la multitud y así tomarme un baño humano, me resultaba desagradable y descorazonador en grado sumo. Por todas las partes se encontraba desilusión y vaciedad, y todos mis giros e idas y venidas eran baldíos. La pequeña bailarina, que la vez anterior me había encantado con aquel garbo suyo y recién estrenado, estaba lo que se dice pasada de moda. Mi viejo arpista ciego de la puerta de Brandenburgo, digo mío porque yo era el único que se preocupaba de él y de su música, vestía ahora un gabán gris oscuro en lugar del verde claro de la primera vez, aquel color que me hacía soñar y era como el eco de la nostalgia de mi melancolía. Ahora, en cambio, me parecía en su gabán triste como un sauce llorón, y lo que había perdido mis ojos lo había ganado sin duda a los ojos de la compasiva multitud. La admirable nariz roja del conserje había palidecido tanto que daba pena verla, y el profesor XX había heredado un par de calzones que le daban un cierto aire militar. Cuando todas estas cosas desagradables se repitieron unos días más, me sentí tan amargado y aburrido de la repetición que decidí volverme cuanto antes a mi casa. Mi descubrimiento no había sido ciertamente sensacional, pero no por eso su importancia y significación eran menores. Al fin y al cabo, había descubierto que no era posible en absoluto la repetición, y me había convencido de ello abandonándome justamente a toda clase de repeticiones posibles. Todas mis esperanzas, por lo tanto, estaban puestas en mi propio hogar, allá en la patria lejana. Justino Kerner cuenta en alguna parte que un hombre se aburrió de su hogar y un buen día, sin decir nada a nadie, ensilló su cabalgadura y se dispuso a recorrer el ancho mundo. Pero hete aquí que cuando apenas había recorrido una milla, el caballo pegó un brinco brusco y lo lanzó de golpe al suelo. Este brinco fue decisivo para nuestro hombre, pues en el momento en que se recuperó del golpe y se disponía a montar de nuevo en su caballo para seguir adelante, volvió a ver una vez más, allá a lo lejos, el hogar que abandonaba, y sus ojos se inundaron de lágrimas de alegría al ver que era tan bello y hermoso. El pobre hombre, tan emocionado, tiró inmediatamente de las bridas y retornó al galope a su hogar. En mi casa, al menos, esperaba ya con la mayor seguridad encontrar todas las cosas listas para la repetición. Siempre he sentido una gran repugnancia por cualquier clase de cambios, hasta el punto de que una de las cosas que más me irritan en este mundo son las limpiezas generales, y especialmente las caseras. Por esta razón, antes de mi partida hacia Berlín, le había dado a mi criado las más estrictas órdenes para que respetara a rajatabla durante mi ausencia mis inamovibles principios conservadores. Pero, desgraciadamente, mi fidelísimo criado era de una opinión muy distinta. Con toda su buena fe, creyó que comenzando el zafarrancho, en el mismo momento de mi partida, todo volvería a estar en su sitio y en perfecto orden, cosa para la que, por cierto, se las pintaba antes de mi vuelta. Así que, con tan buenas esperanzas, retorno al fin a mi casa, llamo a la puerta y el fiel criado sale a abrirme. No se puede ni figurar la gravedad y el apuro en este instante. Mi fiel criado se quedó pálido como un cadáver. A través de la puerta entreabierta pude ver el enorme zafarrancho que reinaba en las habitaciones, con todos los muebles patas arriba. Me quedé como petrificado. El criado no sabía qué hacer en medio de la sorpresa y confusión del momento. Sin duda que sintió un miedo espantoso por haber desobedecido mis órdenes estrictas de no mover absolutamente nada. El caso fue que, aturdido, no encontró mejor solución para salir del apuro que cerrar otra vez la puerta de golpe y porrazo, dándome con ella en las narices. Esto ya era demasiado.
Mi desdicha no podía ser mayor, y todos mis principios se tambaleaban. Incluso llegué a temer que me tomaran y trataran como un fantasma, según hicieron con aquel pobre consejero de la Cámara de Comercio llamado Grönmeyer. De esta manera, por cierto palpable, volví a comprobar que no se da ninguna repetición, y con ello mi primitiva concepción de la vida salía triunfante. Esto hizo que me sintiera muy avergonzado por haber dado consejos tan seguros a mi joven amigo, el enamorado melancólico de que hablé al principio. De hecho, me encontraba en la misma situación de perplejidad en que él se encontraba entonces, de tal suerte que me parecía que yo era aquel mismo joven y que las solemnes palabras con que le aconsejé en aquella ocasión, palabras que por nada del mundo le repetiría a nadie una segunda vez, eran solamente un sueño y una pesadilla, de los cuales me despertaba ahora para dejar que la vida, de un modo incesante y despiadado, siga tomando de nuevo todo lo que nos ha dado antes, sin que, por eso, nos conceda nunca una repetición. ¿Acaso no es esto en definitiva lo que acontece con la vida? Cuanto más viejo se es, más y más engañosa se nos muestra la vida, y cuanto más prudentes somos y más tratamos de superar los reveses de la vida, menos conseguimos y mayores son nuestros sufrimientos. Los niños, en cambio, incapaces de prever y menos de superar por sí mismos los peligros en que se meten, siempre salen ilesos y airosos. Recuerdo a este respecto haber visto una vez a una nodriza o niñera que portaba un cochecito con dos criaturas dentro. De vez en cuando empujaba fuerte el cochecito y lo dejaba solo un buen trecho. Una de las criaturas era un niño de apenas 1 año, el cual se había dormido profundamente e iba en el coche como una cosa muerta. La otra era una niña pequeña, aproximadamente como de unos 2 años, regordeta y mofletuda, con los brazos desnudos y como una miniatura de toda una señora mayor. La niñita ocupaba toda la parte delantera del coche y más de la mitad del resto, de suerte que su hermanito parecía a su lado un simple bolso que la señora había tomado consigo para dar un paseo. Su egoísmo era tan admirable que no se preocupaba para nada de los transeúntes o de cualquier otro asunto humano, sino solo de sí misma y de ocupar lo más posible en el cochecito. Entonces apareció de repente por la esquina un carruaje con el tiro desbocado. El cochecito corrió un peligro evidente. Las gentes gritaban y corrían a ese lugar, mientras la nodriza de un tirón brusco logró poner a salvo al coche y a los niños en uno de los portales inmediatos. Todos los circunstantes, yo entre ellos, estábamos como aterrados. Pero la señora en miniatura seguía tan tranquila, hurgando en las narices y sin inmutarse lo más mínimo. Es probable que pensara: ¿qué me importa a mí todo esto? Allá la niñera. Semejante temple heroico se buscaría en vano en una persona mayor. El hombre se sentirá tanto menos contento y satisfecho cuanto más viejo sea, cuanto mayor sea su conocimiento de la vida, su gusto por lo agradable y su afán de delicadezas y exquisiteces. Es decir, cuanto más competente, tanto más descontento. Contento, lo que se dice plena, absoluta e infinitamente contento, no lo estará el hombre jamás, mientras viva. Y estar contento a medias, contento de una manera muy particular, es algo que no merece la pena. En este caso, es preferible estar completamente descontento. Todo el que haya meditado a fondo en este asunto estará de acuerdo conmigo cuando afirmo que a un hombre no se le concede jamás, ni siquiera media hora en toda su vida, una satisfacción y bienestar completos y plenarios desde todos los puntos de vista. No necesito añadir, naturalmente, que para ser feliz de esa forma perfecta hay que contar con algo más que los alimentos y la vestimenta. Yo estuve una vez muy cerca de esa felicidad. Me había levantado de la cama muy temprano y me encontraba extraordinariamente bien. Esta sensación de bienestar fue creciendo a medida que avanzaba la mañana y alcanzó su punto máximo un poco después del mediodía, exactamente a la 1 de la tarde. Era una sensación maravillosa y casi me parecía que iba a agarrar el sol y las estrellas con la mano. Una sensación tan maravillosa que no hay termómetros que la puedan registrar en su escala, ni siquiera los termómetros poéticos.
Mi cuerpo se había hecho ligero, como si ya no existieran las leyes de la gravedad terrestre. Me pareció incluso que no tenía cuerpo, precisamente porque todas sus funciones estaban admirablemente satisfechas y todas las células se nutrían de gozo por sí mismas y por el organismo entero. Los latidos inquietos de la sangre en las venas no hacían más que recordarme y acrecentar la delicia de aquel instante sublime y glorioso. Mi caminar tremolaba, no como el ave que corta el aire con sus alas y huye veloz de la tierra, sino como el oleaje del viento sobre sus sembrados, como el nostálgico mecerse de las olas en el mar, o como el ensoñado deslizarse de las nubes sobre el cielo. Todo mi ser era transparente, como las claras profundidades del océano, como el limpio silencio de la noche, o como el monólogo pausado del mediodía. Todas las emociones más hondas resonaban en mi alma con su eco melódico. Todos los pensamientos se ofrecían a mi mente con un aire festivo de dicha. Tanto la ocurrencia más insignificante como la idea más rica y fecunda. Cualquier sentimiento era presentido previamente y brotaba así de mis mismas raíces interiores. Todas las cosas estaban como enamoradas de mí y se estremecían en un contacto íntimo con mi propio ser, lleno de presagios. La existencia entera se esclarecía misteriosamente dentro de mi microscópica felicidad, tan abundante y caudalosa que lo explicaba todo sin salir de sus límites. Incluso las cosas desagradables, las insinuaciones aburridas, los hechos repugnantes y los choques fatales. Era la 1 de la tarde, como he dicho, cuando alcancé el punto máximo en esta sensación de bienestar que me hizo presentir la felicidad suprema, creyendo que la tenía casi entre las manos. Pero ¡ay! De repente empezó a picarme en uno de mis ojos, precisamente el bueno, no sé qué cosa, quizá un pelillo de la ceja, un pelo de la cabeza o simplemente un grano de polvo. Lo único que sé es que ese mismo instante me sentí casi hundido en el abismo de la desesperación más espantosa. Este brusco cambio emocional lo podrán comprender fácilmente todos aquellos que hayan experimentado sensaciones tan sublimes como la descrita y, al experimentarlas, se hayan planteado además el problema fundamental de hasta qué punto, en general, es asequible una satisfacción y bienestar completos y plenarios. Desde aquel infausto día, abandoné toda esperanza de poder llegar alguna vez a sentirme completa y absolutamente feliz en esta vida. No solo durante un largo periodo de la misma, como lo había esperado con tanta fuerza en mis sueños juveniles, pero ni siquiera durante algunos breves instantes, aunque estos fueran tan raros y aislados que, según la expresión de Shakespeare, bastaría la aritmética de un embotellador de cerveza para contarlos. A este punto había llegado yo en mi concepción de la felicidad que puede depararnos esta vida, cuando no conocía aún a mi joven amigo, el enamorado melancólico. Siempre que otros o yo mismo me planteaba la cuestión de un bienestar y contento perfectos en este mundo, aunque solo fuera por media hora, mi respuesta indefectiblemente era un renuncio. En una época posterior cambié de parecer a este respecto y experimenté un entusiasmo enorme con la idea de la repetición. Fue cabalmente la época en que trabé conocimiento con el joven enamorado, época que se cerró con mi viaje a Berlín. Otra vez volví entonces a ser víctima de mi propio celo por los principios, porque estoy totalmente seguro de que si no hubiera hecho el segundo viaje a Berlín, con el propósito de comprobar personalmente la posibilidad de la repetición, me habría divertido de lo lindo con las mismas cosas que me hicieron feliz la primera vez. Qué desgracia más grande que yo no pueda nunca mantenerme dentro de los moldes habituales de la gente y siempre desee tener principios. Qué desgracia que no pueda ir calzado como los demás hombres y necesite siempre botas altas y bien ajustadas al pie. Por lo demás, ¿no están acaso de acuerdo todos los oradores, tanto los sagrados como los profanos, todos los poetas y prosistas, los capitanes de barco y los empresarios de pompas fúnebres, los héroes y los villanos y cobardes, ¿no están todos de acuerdo en afirmar que la vida es como un río que pasa? Por eso me pregunto con frecuencia cómo pudo venir a mi mente
una idea tan estúpida como la de la repetición. Y lo que es más estúpido todavía, ¿cómo pude pretender convertir esa idea en principio? Sin duda que mi joven amigo, cuando desapareció de repente, pensó que yo estaba loco cuando le propuse el plan aludido. Lo mejor que hizo, desde luego, fue marcharse y no empezar con la repetición que perseguía mi plan, porque de lo contrario habría conseguido seguramente recuperar a su amada, pero convertida en una monja con la cabellera cortada y los labios mustios, como le sucedió a aquel amador del que nos cuenta la canción popular que iba buscando la repetición y al encontrarla, esta lo mató. Viva la corneta del postillón. Este es mi instrumento favorito, por muchas razones, pero especialmente porque con este instrumento no se puede estar nunca seguro de lograr 2 veces seguidas el mismo sonido. Sus posibilidades son infinitas y quien lo sopla, por mucho que sea el arte que ponga en ello, no incurrirá jamás en una repetición. Por eso, el que, en lugar de aconsejar y responder a las preguntas de un amigo perplejo, le ofrece una corneta de postillón para que la toque a su gusto, no le dice nada, absolutamente nada, pero se lo explica todo. Viva la corneta del postillón. Este es mi símbolo. De la misma manera que los antiguos ascetas tenían siempre una calavera sobre la desnuda mesa de su celda, y la contemplación permanente de la calavera era su misma concepción de la vida, así yo también tendré colocada siempre sobre mi mesa de trabajo una corneta de postillón, que me recuerde sin cesar cuál es el sentido de la vida. Viva la corneta de postillón. Ella me representa la fugacidad de la vida sin ninguna necesidad de molestarme viajando por esos caminos de Dios, porque realmente no es necesario moverse del sitio para comprobar que no se da ninguna repetición. Al revés, cuando todo es vanidad y pasa como el humo, lo mejor es estarse sentado en la propia habitación, y así, perfectamente inmóviles, sentimos la impresión de que viajamos más deprisa que si lo hiciéramos en un vagón del ferrocarril. De mí puedo decir que, para todo, a la par que la corneta del postillón me recuerde que estoy siempre de viaje en la vida, he ordenado a mi criado que siempre que vaya vestido como los que corren la posta y yo mismo, para dar ejemplo, cuando tengo que salir de casa, aunque solo sea para asistir a una cena entre amigos en un restaurante céntrico, siempre hago mis desplazamientos en una diligencia especial, muy parecida a las de la posta. Adiós, pues, esperanzas floridas de la juventud. ¿Por qué huyen tan rápidas si ustedes mismas y lo que andan buscando no existe en ninguna parte? Adiós, energía viril de la edad madura. ¿Por qué pisas tan fuerte si aquello en que te apoyas no es más que una ilusión? Adiós, alegría triunfante de los buenos propósitos, que sin duda alcanzarán la meta en solitario, puesto que para hacerlo con las obras tendrán que volver hacia atrás, cosa que no pueden en absoluto. Adiós, belleza de los bosques, que cuando quise contemplarte ya te habías marchitado. Adiós, río que corres y avanzas sin cesar por tu cauce adelante. Tú eres el único que sabes con certeza lo que quieres, pues no tienes otro afán que pasar e ir a perderte en el inmenso océano, tan inmenso que no se llena nunca. Oh soberbio teatro del mundo, continúa tus representaciones, a las que nadie suele llamar comedias o tragedias, porque ninguno ha visto todavía el final. Oh teatro de la existencia, prosigue tu espectáculo incesante, en el que a nadie se le devolverá nunca la vida, del mismo modo que no se devuelve el dinero. ¿Por qué no volvió ninguno jamás de entre los muertos? Porque la vida no sabe cautivar como lo hace la muerte, ni tiene la persuasión de la muerte. La muerte, si le dejamos la palabra y no la contradecimos, nos persuade a maravilla, y de una manera completamente repentina, sin que a nadie se le haya ocurrido en ese momento solemne una palabra en contra, ni añorar o echar de menos para nada la elocuencia de la vida. Oh muerte, grande es tu persuasión, y ninguno fuera de ti misma puede hablar de un modo tan bello como lo hizo aquel hombre cuya elocuencia le valió el sobrenombre de
el que persuade de la muerte. Cabalmente, porque supo hablar de ti con toda la fuerza de la persuasión.